Bien, vamos a compartir pantalla entonces para que comencemos. El día de hoy vamos a explicar todo el proceso de respiración celular. Ya habrá detalles que no me va a dar tiempo de explicarlo hoy, todos los detalles. Lo voy a explicar de manera general y con la lectura que ustedes han hecho. Gran parte, digamos, que lo podemos cubrir, pero probablemente haga falta todavía un poco más de tiempo. Entonces, aquí está el diagrama que estuvimos viendo el día miércoles sobre las 4 etapas de la respiración celular aerobia. Habíamos dicho que esto es un proceso que se lleva a cabo en todas las células del organismo, todas las células del cuerpo. Se lleva a cabo una de las fases de la respiración celular aerobia. Se lleva a cabo en el citosol, ¿verdad? El citosol, citoplasma de la célula, que es la glucólisis. Y luego las otras etapas se llevan a cabo dentro de la mitocondria, ¿verdad? Que es el organelo celular encargado de procesar, digamos, metabólicamente ese piruvato y transformarlo en ATP. Entonces, vamos a repasar brevemente lo que ocurre en cada una de las etapas. Si ustedes se fijan, la primera es glucólisis. Quiere decir que a la célula, una vez que ya se le ha distribuido la glucosa, ya ha entrado a la célula la glucosa a través de una proteína de transporte, entró al interior, entonces ahora la glucosa va a comenzar su proceso de catabolismo, se va a comenzar a oxidar, va a comenzar a transformarse en otras sustancias, hasta que al final de la glucólisis se va a obtener piruvato, 2 moléculas de piruvato a partir de una molécula de glucosa, y también se van a producir al final de glucólisis 2 moléculas de ATP. Entonces, fíjense acá, hay un cuadro más abajo que explica muy bien lo que ocurre, un resumen, digamos, de lo que ocurre en cada una de estas etapas. Entonces, dice acá, glucólisis recalca que se lleva a cabo en el citosol de la célula. Y vea lo que dice es una serie de reacciones en las que la glucosa se degrada a piruvato. Cuando dice se degrada, es lo mismo decir se metaboliza o se transforma o se convierte en piruvato. Luego dice con una ganancia neta de 2 moléculas de ATP. Son esos 2 ATP que se ve aquí que se ganan. Esto de aquí, ganancia neta de energía. Ahorita lo vamos a explicar. Y luego dice que los átomos de hidrógeno se transfieren a los portadores. Y dice que puede ocurrir anaeróbicamente también. Es interesante porque la glucólisis es la única etapa de la respiración celular aerobia que también se puede dar de forma anaerobia, es decir, en algunos organismos o en algunas células, en ausencia de oxígeno, también se puede transformar la glucosa en piruvato. No en todos los seres vivos, no en todas las células, sino en algunos casos. Pero es la única etapa que se puede llevar a cabo de forma anaerobia. Entonces vea que aquí dice que también, aparte de que se gana 2 moléculas de ATP y que la glucosa se degrada a piruvato, dice que los átomos de hidrógeno se transfieren a los portadores. ¿Qué son esos portadores? Son unas pequeñas moléculas que llevan esa energía libre capturada, la llevan temporalmente a otra parte de la mitocondria para continuar el proceso y producir ATP. Entonces, esos portadores son el NAD, esto es un nucleótido también, se abrevia NAD, se llama nicotinamida adenina dinucleótido, se abrevia NAD, es un portador energético, una molécula que, digamos, almacena temporalmente energía para luego llevarla a otra parte. Y también vamos a ver ahí que otro de los materiales importantes para que obviamente se dé este proceso es la glucosa, claro está, porque con la glucosa empieza todo. ATP, ADP más fósforo inorgánico, eso quiere decir PI, fósforo inorgánico, ahorita lo explico. Nicotinamida adenina dinucleótido o NAD. Estos son los reactivos, digamos, o los elementos que se necesitan, las moléculas que necesitan al inicio del proceso
para que se pueda dar. Y luego al final del proceso lo que se obtiene es piruvato. Miren, ya no glucosa, sino piruvato. Se obtienen moléculas de ATP y se obtienen moléculas de NADH. Aquí cuando dice se transfieren hidrógenos a los portadores, el NAD es un portador. Entonces, si el hidrógeno se transfiere a la molécula de NAD, se le suma aquí hidrógeno al NAD y se convierte en NADH. Ese H es hidrógeno, ¿verdad? Por eso se llama así ese portador de energía. Ahorita lo vamos a explicar mejor. Entonces, vámonos al proceso que se llama glucólisis. Aquí en este diagrama se ve resumido la glucólisis en dos etapas. La primera etapa o dos fases de la glucólisis, la primera se llama fase de inversión de energía y división de la glucosa. Es la etapa, como se muestra aquí, vean que la glucosa se representa con 6 esferas negras, estas son los átomos de carbono. Recuerde que la glucosa es una hexosa, una molécula de 6 carbonos. Se puede ver como en esta fase se llama fase de inversión de energía porque la célula tiene que invertir 2 moléculas de ATP para comenzar a oxidar la glucosa. Y se llama división de la glucosa también en esa fase porque la glucosa se convierte en otros compuestos diferentes. Como dice acá, se convierte en algún momento en fructosa 1,6-bisfosfato, la cual se parte en dos, llamadas estos dos, en los que se parte se llaman gliceraldehído fosfato o se abrevia G3P. Ahorita lo vamos a ver con más detalle, no hay problema. Una vez que pasa esa fase, está la otra fase, la fase de captura de energía. En esta fase de la glucólisis es cuando se capturan hidrógenos por parte del NAD, se forman moléculas de NADH y se producen las dos moléculas de ATP de ganancia. Aunque aquí se ve que se forman 4, pero vamos a ver que de estas 4 que se forman, de estos 4 ATP que se forman al final de la glucólisis, 2 de ellos pagan esta deuda, porque al inicio, en la primera fase, se tuvieron que invertir 2. Entonces, si se producen 4 al final, de esos 4, 2 pagan la deuda inicial y solo quedan 2 de ganancia neta, que es lo que aparece en el diagrama, ¿verdad? Bueno, esta es la fase 1 y esta es la fase 2. En la fase 2, como dije, se producen ADH, se producen ATP y se producen las 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos, como se pueden ver aquí. Entonces, dice acá que el rendimiento neto, o sea, la producción neta de energía por una glucosa, va a ser de 2 ATP, aquí al final de la glucólisis, y de 2 moléculas de NADH. El NADH también va a aportar energía, es una molécula parecida al ATP porque es un portador de energía, pero el NADH lleva esa energía a otra parte de la célula, al interior de la mitocondria en este caso, para que a partir de esa energía se produzca otra vez ATP. Ahorita lo explicamos en detalle en este diagrama. Ahora aquí venimos con el diagrama ya detallado de lo que ocurre en la glucólisis. Entonces préstenme atención porque en realidad no es algo difícil, solo es entender qué es lo que está ocurriendo. Recuerde que estamos en la fase de inversión de energía y división de la glucosa, ¿verdad? Decíamos que se llama fase de inversión de energía porque lo que tenemos aquí es glucosa de 6 carbonos y lo que ocurre es que para comenzar a digerirla o para comenzar a descomponerla o a catabolizar esa molécula de glucosa, o sea, a romper los enlaces y obtener moléculas más pequeñas, para que eso ocurra, la célula tiene que invertir al inicio 2 moléculas de ATP. Aquí invierte una, ¿sí? Que la primera se invierte aquí. Entonces viene la célula y gasta o invierte una molécula de ATP y con eso se comienza a oxidar la glucosa. La glucosa comienza a degradarse. Aunque en este caso en particular, lo que vamos a ver es que la glucosa no se oxidó, sino más bien se redujo.
Recuerde que reducción es ganar y oxidación es perder. Fíjese que en esta reacción química, la glucosa es un sustrato y el ATP también es un sustrato. Y esto que se ve acá son enzimas. Recuerde que cada una de estas transformaciones químicas implica la acción de una o más enzimas. Las enzimas no es necesario que usted se aprenda los nombres, solo que entienda que en cada transformación hay al menos una enzima de por medio que permite esa transformación de una molécula a otra o que acelera esa reacción, ¿verdad? Siempre hay que tener en cuenta eso. Entonces viene la glucosa y un ATP reacciona con la glucosa y lo que hace este ATP es que este ATP va a perder un fosfato. Recuerde que el ATP es adenina trifosfato, 3 fosfatos. Pues lo que está haciendo este ATP es perdiendo un fosfato. Entonces, si está perdiendo, se está oxidando. El ATP se oxida en ADP. ADP quiere decir adenina difosfato, porque ya no son 3, ahora solo son 2 fosfatos. Entonces, el ATP se oxida en ADP y la glucosa se reduce. ¿Por qué se reduce la glucosa? Porque está ganando el fósforo que pierde el ATP, lo está ganando la glucosa, junto con la energía, el enlace químico que estaba uniendo a ese tercer fosfato, lo está ganando también la glucosa, y la glucosa ahora se convierte, por acción enzimática, se convierte en otro compuesto que se llama glucosa 6-fosfato. ¿Por qué glucosa 6-fosfato? Bueno, este fosfato es el que acaba de ganar, pero ¿por qué 6? Sencillo, porque ese fosfato se pega químicamente al carbono número 6, que es este carbono que está aquí en la molécula. Por eso entonces ahora ya no es glucosa, ahora es glucosa 6-fosfato. Ya es una molécula diferente. ¿Qué pasó? Hubo una oxidación de un ATP, 1, y la glucosa se redujo a glucosa 6-fosfato. Ahora, estas reacciones, esto es bien importante que lo recuerde, estas reacciones en donde un sustrato gana un fosfato se llaman fosforilaciones a nivel de sustrato. Eso se llama así, esa reacción se llama así, fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué es una fosforilación? Es cuando un sustrato gana un fosfato de otra molécula. Eso es una fosforilación. ¿Por qué se llama a nivel de sustrato? Se llama así la reacción porque quien está ganando el fosfato del ATP es el sustrato llamado glucosa. Entonces, obviamente aquí hay una reacción redox, óxido-reducción, se oxida el ATP, se reduce la glucosa, que se transforma en glucosa 6-fosfato, pero también hay una fosforilación a nivel de sustrato. Quiere decir que la glucosa está ganando un fosfato que se pega en el carbono número 6 y quien se lo está donando es el ATP. Y eso se llama fosforilación a nivel de sustrato. Ahora, la glucosa 6-fosfato continúa las reacciones, esto se da en el citosol de la célula, y ahora por acción enzimática, aquí hay una enzima, la glucosa 6-fosfato reacomoda ese fosfato en otro carbono, ya no en el carbono 6, no, perdón, sí, o sea, en el mismo carbono 6, pero se reacomodan otros átomos, se cambian de posición unos átomos. Esa reacción en la que una molécula o un sustrato reorganiza sus átomos, o sea, los cambia de posición algunos, se llama isomerización. Eso es una isomerización, cuando un compuesto, una molécula o un sustrato, cambia de posición algunos de sus átomos, de su molécula. Eso se llama isomerización. Entonces, la glucosa 6-fosfato lo que está ocurriendo es que por acción enzimática se está convirtiendo en su isómero. El isómero de la glucosa 6-fosfato se llama fructosa 6-fosfato. Entonces aquí se mira claramente que el fosfato sigue en el carbono 6, pero vean que hay un cambio en el orden de los átomos. Eso es una isomerización. Entonces ahora
Ya no tenemos glucosa 6-fosfato, sino que tenemos fructosa 6-fosfato, otro compuesto químico, un isómero de la glucosa, ¿verdad? Bien, ahora miren lo que ocurre. Otra molécula de ATP, aquí ya serían dos moléculas que se están invirtiendo. Otra molécula de ATP se oxida en ADP, libera un fosfato que lo está ganando la fructosa 6-fosfato por acción enzimática. Aquí está la enzima. Entonces aquí hay óxido reducción y también hay una fosforilación a nivel de sustrato. ¿Quién se está fosforilando? O sea, ¿quién está ganando el fósforo? La fructosa 6-fosfato. Como está ganando un fósforo más, miren en qué se convierte. Se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Está ganando un fosfato más, ¿verdad? Del que ya tenía uno, ganó otro. Entonces ahora se convirtió en fructosa 1,6-bifosfato. ¿Por qué 1,6? Bi, 2 fosfatos. Bueno, porque el otro fosfato que gana se pega en el carbono número 1. Entonces ahora hay un fosfato en el carbono 1 y hay un fosfato en el carbono 6. Este es el carbono 1 y este es el carbono 6. Por eso ahora se llama fructosa 1,6-bifosfato. O sea, ahí hubo otra inversión de otro ATP, dos ATP invertidos, para que la glucosa se transformara hasta ahora en fructosa 1,6-bifosfato. La fructosa también es una hexosa, por eso ve usted que tiene 6 átomos de carbono. Ahora vea lo que ocurre, continúan las reacciones químicas. La fructosa 1,6-bifosfato se parte en dos moléculas de 3 carbonos, ¿verdad? Y una de ellas se llama dihidroxiacetona fosfato y la otra se llama gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato se abrevia G3P. Entonces, eso es en lo que se convirtió esta molécula. Se convirtió en 2 de 3 carbonos. Una dihidroxiacetona fosfato y una gliceraldehído 3-fosfato. Todo esto por acción enzimática. Vea que en cada una de las flechas se ve que hay una enzima que actúa para que esa reacción se dé. Ahora vea qué cosa interesante. En química, algunos compuestos químicos son inestables. Tienden a convertirse en otro por acción de una enzima o por acción de que sus enlaces están débiles, etc. Entonces vea que aquí lo que está mostrando esta otra flecha es que esta dihidroxiacetona fosfato se convierte en su isómero por una enzima, por una reacción enzimática. ¿Quién es el isómero de la dihidroxiacetona fosfato? Es el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, esta se convierte en esta. Entonces, el resultado es que ahora tenemos dos moléculas de G3P. Tenemos dos moléculas. Entonces, de ahora en adelante, la reacción va a ir a partir de dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Dos, de 3 carbonos cada una, ¿verdad? Y ahí se acabó, según acá, el diagrama, y ahí se acabó ya la fase de inversión de energía y conversión de la glucosa. Ahora tenemos la siguiente fase, que sería la fase de captura de energía. Entonces, mire ahora lo que ocurre. Recuerde que son dos gliceraldehídos 3-fosfatos los que se acaban de formar. Lo que pasa es que aquí el diagrama lo simplifica en uno. Y como lo simplifica en uno, siempre le va a poner el número 2 a todo lo que ocurre, porque ocurre dos veces. Entonces, observe. Cada uno de los gliceraldehído 3-fosfato, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Mire que aquí hay una molécula que es un portador de energía que se llama NAD, que viene y, mire la flecha, se convierte en NADH. Entonces aquí quiere decir que este portador de energía, llamado NAD, no está perdiendo, más bien está ganando, o sea que se está reduciendo. El NAD se está reduciendo en NADH, nicotinamida, adenina dinucleótido, hidrogenasa, se llama esto. Abreviado NADH. Ahora la pregunta del millón, ¿de dónde viene este hidrógeno que capturó el NAD? Y obviamente los electrones que hicieron el enlace aquí con el NAD y ese hidrógeno. ¿De dónde salieron? Salieron de cada uno de los gliceraldehído 3-fosfato,
que por acción enzimática y por esta reducción de este NAD, y por el ingreso también, porque mire lo que está ocurriendo a la flecha, no solamente está pasando esta reacción, sino que también vea que un fósforo inorgánico, un fosfato inorgánico, se introduce en la reacción. Entonces ahora, una cosa bien importante también es que aquí hay otro tipo de reacciones que se dan, no solamente de óxido reducción. Aquí hubo algo, y es que el gliceraldehído 3-fosfato, cada uno de los dos que se formó, están perdiendo hidrógenos. Y esos hidrógenos, más los electrones que unen esos hidrógenos con otros átomos, los está ganando el NAD. Entonces, cuando un sustrato, en este caso el gliceraldehído 3-fosfato, pierde hidrógenos y los electrones que están asociados a su enlace químico, se dice que ese sustrato se deshidrogenó. Entonces, hay una reacción que se llama deshidrogenación. Eso está en la teoría. Cuando usted lee la teoría, ahí encuentra esas reacciones. O sea, ¿qué es una deshidrogenación? Una deshidrogenación es una reacción química promovida por una enzima, claro, en donde un sustrato pierde hidrógenos, átomos de hidrógeno, los pierde, y pierde también los electrones que unen ese hidrógeno con otros átomos. Eso es una deshidrogenación. Obviamente que si el sustrato está perdiendo, otro lo está ganando. Entonces, el NAD, el que los está ganando, se reduce, porque es el que gana, y el gliceraldehído 3-fosfato se oxida, porque es el que está perdiendo. Y además se deshidrogena. Se oxida porque está perdiendo. Y se deshidrogena porque está perdiendo hidrógeno. Bien. Entonces, mire que aquí se nos dice que se están formando dos moléculas de NADH, o sea, una por cada G3P. Y ahora el gliceraldehído 3-fosfato ya no es gliceraldehído 3-fosfato, ahora se convirtió en 1,3-difosfoglicerato, una molécula diferente. Y aquí dice 2. ¿Por qué 2? Bueno, porque son 2 G3P los que se formaron arriba, ¿no? Entonces ahora tenemos una molécula llamada 1,3-difosfoglicerato, con fosfatos en el carbono 1 y en el carbono 3. Ahí están en la imagen. Carbono 1, carbono 3. Ahora vea lo que ocurre. Es cada uno de esos 1,3-difosfoglicerato. Mira lo que pasa. Dice que ADP les captura a cada uno, un ADP les captura a cada uno un fosfato. Y ese fosfato lo está ganando el ATP. Quiere decir que el ADP, como está ganando fosfato y se lo está quitando a este sustrato, aquí se está fosforilando. Hay una fosforilación. Hay una reducción del ADP, claro, porque se reduce quien gana. Y se fosforila, en este caso también, el ADP se fosforila porque está ganando un fosfato. Lo está ganando del sustrato. Entonces, esta reacción se llama fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, mire cuántos ATP se están formando aquí. 2, porque se forma uno por cada 1,3-difosfoglicerato. Entonces, aquí tenemos la primera producción de 2 ATP. Pero la cosa no queda ahí. El 1,3-difosfoglicerato, debido a esa oxidación que sufrió, ahora se convierte en 3-fosfoglicerato. Es lógico, porque arriba era difosfoglicerato, 2 fosfatos, pero como aquí perdió uno, ahora ya no es di, ya se perdió el que había en el carbono 1. Ahora solo le queda el fosfato del carbono 3, entonces ahora, y ya no es di, ahora es 3-fosfoglicerato. Claro, 2, ¿verdad? 2 moléculas. Ahora, por acción enzimática, ese 2-fosfoglicerato se convierte en su isómero, que es el 3-fosfoglicerato, perdón, se convierte en su isómero, o sea, se reacomodan los átomos, y esto por acción enzimática, claro, y entonces este 3-fosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato. O sea que se movieron los átomos y ya el fosfato ya no está en el carbono 3, sino que está en el carbono 2. Entonces ahí hubo una isomerización, ¿verdad?
el 3-fosfoliserato se convirtió en su isómero. Ahora continúa el asunto. Cada uno de los 2 fosfoliseratos, por acción de una enzima, mire que reacomodan. Esto no es perder en este caso, sino que es como reacomodar una molécula de agua. O sea que en esta molécula, aquí, en cada una de estas, aquí hay agua. Pero entonces se reacomoda por acción de una enzima y ese 2-fosfoliserato se convierte en fosfoenol piruvato. Entonces, ese fosfoenol piruvato ahora va a sufrir la última transformación. Cada uno de esos fosfoenol piruvato igual va a perder un fosfato, el ADP va a ganar ese fosfato y los electrones, claro, que están asociados a ese fosfato, la energía asociada a ese fosfato, y se va a reducir el ADP en ATP. Y obviamente el fosfonol piruvato se está oxidando porque está perdiendo. Y se convierte entonces ahora el fosfonol piruvato se convierte en piruvato, en 2 piruvatos. Y vea cuántas moléculas de ATP se formaron ahora, otras 2. O sea que en esta segunda fase de la glucólisis se forman 4 moléculas de ATP por fosforilación a nivel de sustrato, porque esto es una fosforilación a nivel de sustrato, ¿verdad? El fosfato lo está perdiendo el sustrato y lo está ganando el ADP, que se está fosforilando, está ganando fósforo. Entonces, al final de la glucólisis, observe que comenzamos al principio, en la fase de inversión de energía, comenzamos con una molécula de glucosa, una. Y comenzamos con la inversión de 2 moléculas de ATP para que esa glucosa se transformara enzimáticamente en otros compuestos. Ahí arriba hay un ATP que se gastó y aquí otro. Luego, en la fase de captura de energía o inversión de energía, vemos que se formaron 2 moléculas de NADH. Estos son portadores de energía temporales. Se formaron 4 moléculas de ATP, 2 aquí y 2 aquí. 4. Pero obviamente, como son 4, pero al inicio se invirtieron 2, entonces de esos 4 se pagan 2 para saldar la deuda con la célula y la ganancia solamente es de 2, más 2 piruvatos de 3 carbonos a partir de una glucosa. Ahora veamos la siguiente etapa. Entonces, aquí ya tenemos claro lo que dice este diagrama. A ver, aquí tenemos claro ahorita lo que dice este diagrama. Glucólisis, un proceso que se lleva en el citosol de la célula, es la primera etapa de la respiración celular aerobia, y la glucosa se convierte en piruvato y se obtienen 2 moléculas de ATP como ganancia de energía. Ahí lo tenemos claro hasta ahorita. Tenemos ahora que ver qué es lo que ocurre en la segunda etapa, que es la formación de acetilcoenzima A. Es la segunda etapa de la respiración celular. Ahora, vea dónde se lleva a cabo. En el citosol, no, sino dentro de la mitocondria. Dentro de la mitocondria. ¿Y quién comienza esa reacción? El piruvato. El piruvato, vea que dice que entra a la mitocondria y luego se convierte en acetilcoenzima A, que es otro compuesto químico. Y vea que aquí en el diagrama se muestra claramente que no se forman moléculas de ATP, ni se forman otra cosa más que, ya vamos a ver, NADH se forma. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el cuadro primero. El resumen aquí, formación de acetilcoenzima A. Ya, mire, ya nos dice entre paréntesis en las mitocondrias, ya no en el citosol. Y dice el resumen, el piruvato se degrada, se transforma y se combina con la coenzima A para formar acetilcoenzima A. Luego dice los átomos de hidrógeno se transfieren otra vez a portadores y algo nuevo, se libera dióxido de carbono. Miren que los materiales de inicio son piruvato, coenzima A y NAD y NAD. Y al final los productos son acetilcoenzima A, CO2, que se libera, dice ahí, y NADH,
que es un portador de energía. Entonces vamos a ver ahorita en detalle qué es lo que ocurre en esa reacción. Vamos a ir más abajo. Esto es el capítulo del libro de Solomon. Estoy usando para explicarlo. Aquí está lo que ocurre. Esto que está en anaranjado aquí es la reacción química de la formación de acetilcoenzima. Esto que ven aquí, H3C, enlace sencillo con carbono, enlace doble hidrógeno y esto es piruvato. Esa es la estructura química del piruvato. Esto es piruvato. Si cuenta usted, hay 3 moléculas de carbono en ese piruvato. 1, 2, 3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El piruvato entra a la mitocondria y por acción enzimática pierde un átomo de carbono en forma de CO2. Es lo que está indicando la flecha. Mire, aquí hay CO2 en el piruvato, entonces se pierde. O mejor dicho, hay carbono más hidrógeno más oxígeno que se pierde, sale de la molécula por acción de una enzima y ese CO2 se va, se tiene que eliminar del cuerpo. Entonces miren que el piruvato está perdiendo un átomo de carbono. Entonces si está perdiendo un átomo de carbono, el piruvato se está oxidando, porque está perdiendo. Pero además, aquí hay otra reacción química, y es que cuando un sustrato pierde un átomo de carbono, se dice que se descarboxila. Entonces, una descarboxilación es la pérdida de un átomo de carbono. O de más, en este caso solo está perdiendo uno. Es una descarboxilación, eso es. Entonces el piruvato se oxida, se descarboxila, porque pierde un carbono en forma de CO2, y ahora ya no se convierte en piruvato, se convierte en un compuesto que se llama acetilo. Acetilo tiene 2 carbonos. El acetilo va a ocurrir lo siguiente. Aquí dice piruvato, pero es acetilo, ¿verdad? Aquí ya no es piruvato, ya con 2 carbonos se llama acetilo. Entonces miren lo que ocurre con el acetilo. Al acetilo, un NAD, le roba, le captura hidrógenos más electrones y se convierte en NADH. Esos hidrógenos y esos electrones salieron del acetilo. O sea que el acetilo se deshidrogenó. Quiere decir que perdió hidrógeno. Los está ganando esos hidrógenos o los está capturando el NAD para reducirse en NADH. Entonces el acetilo se deshidrogenó y se oxidó. Y el NAD se redujo, ganó, se convirtió en NADH. Pero también en esa reacción viene una proteína que se llama coenzima A, que se mete a la reacción y entonces el producto final de esa deshidrogenación, desoxidación y de la entrada de coenzima A va a ser acetilcoenzima A, un compuesto de 2 carbonos que también lleva azufre y lleva una coenzima llamada coenzima A. Entonces, ¿qué es lo que se está formando en esta reacción? Miren, se está liberando dióxido de carbono. Ya nos lo decía arriba el resumen. Se libera dióxido de carbono, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, no se forman ATP, porque ahí usted ve que en ningún momento se está formando ATP, pero lo que sí se forman son NADH. ¿Cuántos se forman? Se forman 2. ¿Por qué? Porque son 2 piruvatos, los que se formaron al final de glucólisis. Entonces, 2 piruvatos van a producir 2 moléculas de acetilcoenzima A y van a producir 2 moléculas de NADH. Y van a producir 2 moléculas de CO2 que se tienen que eliminar. Y eso es lo que nos queda claro. Página 9. Nos queda claro ahora la segunda etapa, formación de acetilcoenzima A. El piruvato se convierte en acetilcoenzima A, un compuesto de 2 carbonos. No se produce ATP. Aquí no se ve que se produce ATP. Y es en el interior de la mitocondria. Ahora, este acetilcoenzima A va a entrar en una tercera etapa del ciclo o del proceso. Esa tercera etapa se llama ciclo del ácido cítrico. Y vean que aquí en esta tercera etapa
se observa que se vuelven a formar otros 2 ATP como ganancia de energía. Entonces, veamos el resumen. Aquí está, etapa 3. Dice ciclo del ácido cítrico también en las mitocondrias. Es una serie de reacciones en las que la parte acetil de la acetilcoenzima A se degrada a CO2. Los átomos de hidrógeno se transfieren a los portadores, se sintetiza ATP, o sea, se forma ATP. Ese es el resumen de lo que ocurre en ese ciclo. Ahora observe aquí que dice que los materiales de inicio son acetilcoenzima A, agua, NAD, otro portador de energía diferente que se llama FAD, ADP más fósforo inorgánico. Ese PI que se mira ahí es fósforo inorgánico, este PI. Vean los productos que dice que se forman al final de ese ciclo. CO2, o sea, se forman otra vez moléculas de CO2. Se forman portadores energéticos llamados NADH. Se forma otro portador energético diferente que se llama FADH2. Y se forman moléculas de ATP. Ya vimos que se forman 2, de acuerdo al diagrama. Bueno, entonces ahora vamos a ver en detalle. Bueno, aquí vamos a poner la página. Ahora vamos a ver en detalle qué es lo que ocurre en esa etapa llamada ciclo del ácido cítrico. Aquí hay un resumen, pero no vamos a usar ese resumen, vamos a usar el diagrama completo. Entonces, sígame a mí aquí, porque es simplemente seguir el hilo, ¿verdad? ¿Con qué comenzamos? ¿O con qué veníamos del proceso anterior? Con la formación de acetilcoenzima A, que aquí está, ¿bien? Entonces, el acetilcoenzima A, porque son 2, o sea, son 2 moléculas de acetilcoenzima A, una por cada piruvato. Miren que cada una de ellas, cada una de esas moléculas de acetilcoenzima A, dice que, fíjese usted en la flecha, dice que solamente el acetil o el acetilo de 2 carbonos, no la coenzima A, reacciona con otra molécula llamada oxaloacetato. Entonces, el oxaloacetato, vea que tiene 4 carbonos. Aquí está 1, aquí está 2, aquí está 3, y aquí está 4. En realidad, el orden es el carbono 1 este de aquí, el de abajo, el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4 de arriba. Son 4 carbonos. Entonces, el oxaloacetato tiene 4 carbonos. Y el acetilo tiene 2. O sea que al unirse van a formar una molécula de 6 carbonos. Mire que aquí la coenzima A, vea lo que dice la flecha roja, dice que la coenzima A se va de la reacción, no se mezcla. Solo se mezcla el acetilo. Entonces, acetilo de 2 carbonos más oxaloacetato de 4, por acción enzimática, se unen, se fusionan y forman un compuesto que se llama citrato, que también es denominado ácido cítrico. Entonces aquí se está formando ácido cítrico. Es lo primero que se produce. Ahora, ¿qué es lo que nos indican las flechas? Por acción enzimática, lo que nos indican las flechas es que el citrato, mire que reorganiza, vea, parece aquí que sale una molécula de agua y dice que vuelve a entrar. En realidad no es que sale y entra, sino que se reorganiza, cambia de posición una molécula de agua por acción enzimática. Y el citrato se convierte entonces en otra molécula, se convierte en su isómero, que se llama isocitrato. Aquí está, isocitrato. Es el isómero del citrato. ¿Qué cambió ahí? ¿El número de carbonos? No, siempre son 6. Lo que cambió fue la organización o la posición de algunos átomos, específicamente de una molécula de agua. Se cambió la posición de una molécula de agua por acción enzimática. Ahora vea lo que le ocurre al isocitrato. El isocitrato, mire que se convierte en otra molécula. Pero ¿qué le pasa? Fíjense en la flecha verde y en las flechas rojas. En primer lugar dice que el isocitrato, un NAD, le captura hidrógeno para convertirse en NADH. O sea, aquí hay una deshidrogenación del isocitrato. Hay una reducción del NAD porque está ganando hidrógenos más electrones y se está reduciendo a NADH.
Y hay una oxidación también del isocitrato porque se oxida porque perdió hidrógenos y perdió energía. Pero también vea lo que hay. O sea, hay una deshidrogenación del isocitrato y una oxidación del isocitrato. Pero también hay una descarboxilación del isocitrato, porque mire la flecha roja. Aquí se dice que se está perdiendo del isocitrato, se está perdiendo un carbono en forma de CO2. Entonces también hay una descarboxilación del isocitrato. El isocitrato tenía 6 carbonos y si pierde uno, pues ahora se convierte en una molécula de 5. Y esa molécula de 5, después de eso que ocurrió, se llama alfa-cetoglutarato. Claro, los nombres son complicados porque, bueno, es bioquímica. Así es la bioquímica, muchos nombres complejos. Entonces ahora tenemos alfa-cetoglutarato, un compuesto de 5 carbonos. Vea lo que le ocurre al alfa-cetoglutarato, según la flecha verde y las rojas. Otro NAD le captura hidrógenos para reducirse a NADH, quiere decir que se deshidrogenó, se oxidó también porque perdió. El NAD se redujo. Observe que también dice que vuelve a perder un carbono en forma de CO2, o sea que se descarboxiló también. Y ahora se convierte en un compuesto, de 4 carbonos, porque ya perdió otro, que se llama succinil coenzima A. ¿Por qué coenzima A? Porque también vea la flecha. Otra vez la coenzima A vuelve a entrar por acción enzimática, vuelve a entrar a la reacción y se une a la molécula. Entonces ahora tenemos succinil coenzima A de 4 carbonos. Ahora lo que ocurre con la succinil coenzima A es, mire, aquí está la flecha verde y la flecha roja. Se convierte en otra molécula, claro, por acción enzimática, claro, pero vea lo que ocurre. Otra vez la coenzima A vuelve a salir, no se mezcla en la reacción, sino que solo como que acelera la reacción, pero no se mezcla, sirve como una enzima también. Y aparte de eso, dice esta otra flecha que hay un portador de energía que se llama GDP, pero que es un portador de energía temporal, o sea que le está quitando un poco de energía al succinil coenzima A o al succinil. Le quita un poco de energía, se reduce a GTP. GDP quiere decir guanina difosfato y GTP quiere decir guanina trifosfato. Pero pasa algo bien curioso. El fosfato que acaba de ganar esta guanina difosfato se lo está quitando el ADP para formar ATP. Y aquí entonces hay una fosforilación a nivel de sustrato, porque se está formando ATP, se está fosforilando el ADP, porque hay un fosfato que se lo están quitando a este sustrato de aquí. Entonces eso es una fosforilación a nivel de sustrato. Y ahora entonces tenemos una molécula nueva llamada succinato. No ha perdido carbonos, así que sigue siendo de 4 carbonos. Continúan las reacciones químicas. El succinato, mire, le roba, digamos, o le captura hidrógenos, el FAD se reduce a FADH2, y el succinato entonces ahora ya no es succinato, sino que es fumarato, de 4 carbonos también. El fumarato, lo que pasa con el fumarato es que como que se introduce una molécula de agua a su estructura por acción enzimática. Y el fumarato ya no es fumarato, sino que al entrar agua se convierte en malato, siempre de 4 carbonos, no ha habido otra pérdida de carbono. Y luego el malato se deshidrogena, porque fíjese aquí en la flecha, el NAD le captura hidrógenos, se reduce a NADH, o sea, esos hidrógenos están saliendo de aquí, del malato, y los electrones que van pegados a ese hidrógeno, los está perdiendo el malato. Entonces el malato se está deshidrogenando, se está oxidando, el NAD se reduce y ahora obtenemos que el malato se convierte, por esa razón, otra vez en oxaloacetato. Y el ciclo vuelve a comenzar. Entonces, esto es complejo al inicio, siempre que uno lo estudia,
porque esas transformaciones a veces lo confunden aún. Pero si lo seguimos así con el orden que les acabo de mencionar, no se confunden. Es simplemente la transformación de una molécula en otra, siempre por intervención de enzimas y por fosforilaciones o descarboxilaciones, deshidrogenaciones o isomerizaciones. Y entonces este ciclo lo acabamos de ver para un acetilcoenzima A, para uno, pero recuerde que fueron dos. Entonces, veamos, considerando que son dos acetilcoenzima A, quiere decir que este ciclo se repite esas dos veces, una vez por cada acetilo. Entonces, en las dos veces, si hacemos suma, pensemos cuántas descarboxilaciones hay o cuántas moléculas de carbono se pierden. Aquí dice una, en esta vuelta, ¿verdad? Y aquí dice dos. Pero como son dos vueltas, porque son dos acetilcoenzima, se perderían dos moléculas de dióxido de carbono. Ahora, si pensamos en las isomerizaciones, bueno, aquí del citrato hay una isomerización, y luego ya no hay isomerizaciones, o sea que solo hay una, hay dos isomerizaciones. ¿Cuántas moléculas de NADH se producen por los dos acetilos? ¿Cuántos se producen en una vuelta? Mire, se produce uno, se produce dos, y aquí arriba se produjo otro, ¿verdad? Tres. Tres por un acetilo, pero como son dos, entonces son 6 moléculas de NADH las que se producen. ¿Cuántas moléculas de FADH2 se producen? Bueno, aquí solo se produjo una, pero como son dos acetil coenzima A, entonces se producen dos FADH2. Y muy importante, ¿cuántos ATP se producen? En una vuelta por un acetil coenzima A se produce uno, pero como son dos, quiere decir que al final se producen dos ATP, porque son dos vueltas. Eso quiere decir, aquí me fui muy arriba, eso quiere decir que ahora tenemos claro esto, que en esta tercera etapa del llamado ciclo de ácido cítrico se forman dos moléculas de ATP. Ya vemos de dónde. Se forma una por cada acetilo, y como son dos acetilos, pues son dos ATP. Por fosforilación a nivel de sustrato. Hemos visto hasta ahora que estos ATP producidos al final de glucólisis y estos ATP producidos al final del ciclo del ácido cítrico se han producido por fosforilación a nivel de sustrato. Ahora nos quedaría nada más el transporte de electrones y quimiófosis, pero en realidad no vamos a ajustar el día de hoy para terminarlo. Entonces lo vamos a terminar, bueno, por lo menos yo, ¿verdad? Usted sí tiene que leerlo ya y llevarlo ya estudiado, pero yo lo terminaré de explicar la próxima clase, que sería el miércoles. Ahora, tengo un anuncio que hacerles. Siempre el jueves hay una actividad, ¿verdad? Puntuada, se lo digo desde ahorita porque ahí está en el calendario, y se les va a subir el miércoles seguramente. Y también quiero avisarles que aparte de esta videoconferencia que ahorita estamos grabando, se la voy a subir ahorita que terminemos de grabarla y yo la subiré, les voy a subir también el de la mañana, de la sección de las 11. Porque yo empecé tarde con la sección de las 11 el día de hoy, y entonces yo les expliqué a ellos, les hice una introducción del otro proceso que se llama fotosíntesis. Entonces, para que vayamos a la par con ellos. Y lo mismo yo este video se los paso a ellos para que vayamos exactamente igual. Entonces, bueno, por ahora terminamos ahí y continuaríamos el día miércoles. Si no hay ninguna pregunta, entonces terminaríamos ahí. Si hay alguna pregunta, la contestamos ahorita. Cualquiera, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que no le haya quedado claro o algo, lo decimos, lo aclaramos, o lo repetimos, si ustedes así lo necesitan. O sea, no hay ningún problema, solo me tienen que decir. Claro, con la lectura y la explicación, uno termina de entender las cosas.
pero todavía le quedan dudas. Así que si van quedando dudas o a medida que vaya leyendo siempre, anote las dudas para que no se quede con ellas al final, sino que siempre tratemos de disipar esas dudas, ¿no? Recuerde que esto es bioquímica, estos son procesos químicos que ocurren cada milésima de segundo en sus células, en usted, en su cuerpo, en todas las células de su cuerpo, con el objetivo de obtener energía de la comida que usted comió o que ha comido el día de hoy. Ese es el objetivo, extraer energía de esa comida y usted poder vivir. Eso es lo que está ocurriendo ahorita en cada una de sus células y ocurre cada segundo. O sea, eso es siempre, es permanente, porque la producción de energía no se puede detener, porque si se detiene usted se muere. No puede usted no puede respirar, no puede realizar contracción muscular, el impulso nervioso no se puede dar, no se da la digestión, no se da nada si no hay energía de por medio. Así que esto es permanente hasta que usted se muera. Va a seguir ocurriendo ese proceso en cada célula, ¿vale? Bueno, entonces terminamos ahí y continuaríamos el día miércoles para que tengan tiempo de su otra clase o otras actividades. Entonces nos veríamos el día miércoles. Gracias. Gracias. Listo. Gracias, Lick. Buenas tardes. Gracias, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, que estén bien.